Un año más ha llegado a su fin, y este fue uno lleno de buenas y malas entregas cinematográficas. Recordarán el video de las 10 películas que más esperaba en el 2021. Pues hoy, una vez que ya las he visto todas, puedo decir cuál es la mejor, cuál es la peor, cuál es buena y cuál es mala. Aviso, en este video organizaré de peor a mejor las películas que yo más esperaba en este año, que eran Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Morbius, The Suicide Squad, Eternals, Venom: Let There Be Carnage, Cruella, No Time to Die, Zack Snyder Justice League y Spider-Man No Way Home, en ese orden, por lo que no incluiré películas como Dune, Matrix Resurrections, Mortal Kombat, Space Jam o Rápidos y Furiosos 9, ya que no las esperaba tanto como estas 10, y también debo de decir que es mi ranking personal, por lo que si deseas expresar tu opinión y ranking para estas películas, puedes hacerlo respetuosamente en los comentarios. Dicho todo esto, podemos comenzar. Número 10. Morbius. No está aquí porque sea la peor, sino porque no la hemos visto. La cinta enfocada al vampiro viviente de Marvel, interpretado por Jared Leto, ha sufrido varios retrasos a lo largo de estos 2 años, finalmente posponiendo su estreno para 2022. He de decir que lo que se ha revelado últimamente de esta entrega nos ha levantado las expectativas por la película que estaban enterradas, y con grandes easter eggs y referencias a diferentes universos, parece que esta cinta promete bastante. Morbius se estrena el 27 de enero de 2022. Número 9. Eternals. Puede que no sea la peor del MCU, pero vamos a ser honestos, sí fue la peor del año de Marvel. Eternals fue probablemente la entrega que más nos decepcionó en este año. Desde un inicio, la trama no estuvo muy clara. Nunca vimos al equipo que se prometió, no hubo un villano claro a lo largo de la cinta, y siendo honesto, la película es muy larga para lo que realmente tiene que ofrecer. Lo más destacable de esta película es que plasma la historia de los Eternos y Celestiales de una forma en la que lo entiendes fácilmente, a pesar de los cambios que tiene con respecto a los cómics, e incluso es sencillo de entrarte a los conceptos que la película maneja, esto teniendo en cuenta que para el mismo creador de los personajes fue muy complejo innovar con ellos en el universo Marvel. Eternals no está podrida como Rotten Tomatoes quiere hacerlo ver, pero sí está lejos de ser la mejor película de Marvel, está lejos de llegar a ser uno de los grandes éxitos de Marvel. Los trailers son algo diferente con lo que respecta a la cinta, y lo ves a partir de los 30 o 40 minutos iniciales. Hay unos cuantos personajes con los que realmente logras conectar y que tienen un desarrollo correcto, como Cersei, a diferencia del resto que apenas sí tienen función en la película, como Kingo, que a pesar de ser el más gracioso, no fue capaz de enfrentar a Ikaris, aún así sabiendo que no estaba haciendo lo correcto. Y justamente con Ikaris tenemos un personaje frío y plano en vez de ser ese líder poderoso que pensábamos que sería. Y bueno, ni hablar de Ejak, Gilgamesh o los villanos más innecesarios de Marvel. El conflicto para los personajes es interesante, y considero que con mejores ideas la película pudo haber sido mucho mejor. Eternals no es la peor ni la mejor, es simplemente una película diferente al resto que no cumplió nuestras expectativas, pero eso no significa que no sea disfrutable. Número 8. Black Widow. Marvel Studios se había destacado por mostrar historias que nos mantenían intrigados a la espera de la siguiente película. Pero Black Widow fue lo contrario, y no digo que la película sea mala, sino que tiene un pequeño problema, y es que esta cinta llegó demasiado tarde. La historia nos cuenta el pasado de Natasha Romanoff y cómo esto repercute en su vida. Situada entre los eventos de Civil War e Infinity War, la película es entretenida. Presenta personajes importantes como Yelena, que se ha convertido en una de las favoritas de los fans, y como mencioné, te explica finalmente la historia de Black Widow, pero todos sabemos que llegó muy tarde. Siendo sincero, la película hubiera quedado perfecta en el 2017 en la fase 3. Si es cierto que nunca nos cansaremos de ver a Scarlett Johansson dando balazos y patadas tal cual como la vimos por primera vez en Iron Man 2, pero no significa que por eso o por las grandes secuencias de acción que esta cinta ofrece, significa que sea la mejor. Black Widow no peca por ser una mala o aburrida película, peca por ser intrascendente, porque sabes que al terminar de verla no habrá nada más en el futuro para la Viuda Negra. Además se siente como un inicio frío para la fase 4 que nos ha sorprendido con cosas como Loki o Spider-Man No Way Home. Black Widow no es la peor, pero probablemente es la película que Marvel Studios hizo que no fuera tan interesante, aunque como dije, nunca nos cansaremos de ver a Black Widow en el universo cinematográfico. Número 7. Shang-Chi.
En los últimos años, el UCM se ha expandido a ciertos rincones del universo de los cómics que ciertos fans no conocíamos, y ese fue el caso de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, un héroe que era completamente desconocido cuando Marvel Studios anunció su cinta individual. De entrada debo decir que esto fue un factor que jugó en contra de su aceptación y recepción por parte de los fans, y si soy honesto, fue mucho mejor que Eternals, y digo esto porque ambas películas presentaban personajes y conceptos muy desconocidos para la mayoría de nosotros. Shang-Chi es una cinta de orígenes diferente al resto, sale de la típica fórmula de Marvel Studios con respecto al resto de sus películas. Obviamente, este intento de innovar en su universo después de 13 años no es algo que salga a la primera, pero es muy rescatable de que muestra algo diferente tanto en historia como en formato. Pero si hablamos de la película, no es la gran cosa, y lo digo en forma de que tal cual es una película entretenida y divertida. La historia y trama no son difíciles de entender, y hasta te introducen en conceptos diferentes dentro de la mitología de Marvel. Shang-Chi es un personaje que se ha convertido en la representación de la cultura asiática en el UCM, así como Black Panther de la africana, y creo que no pudo haber mejor actor para interpretarlo que Simu Liu, y en la película se demuestra a través de su gran interpretación. A lo largo de la cinta hay altos y bajos, y hay personajes que son desarrollados de tal manera que conectas con ellos de una manera fuerte, y otros que simplemente pasarán al olvido, y de esta manera nos conducen en la batalla entre el mandarín y la pequeña aldea mágica de Ta Lo. Aunque hablando del personaje de Tony Leung, este tampoco le hizo justicia a su contraparte de los cómics, a pesar de tener un gran intérprete en la piel del personaje. Y con todo eso, llegamos a la batalla final, una secuencia deslumbrante que culmina con el personaje principal encontrando quién es realmente. Es lo mismo de siempre, pero de una manera diferente. Sin duda, Shang-Chi nos demostró que el universo cinematográfico de Marvel tiene mucho más potencial después de 10 años. A pesar de que la película pierde su rumbo en varias partes, es interesante ver algo más allá de lo que ya conocías, y que esto ya tenga repercusión en eso que ya te conoces de memoria. Aunque sí debo decir que se siente como una película de Disney más que como una de Marvel, pero eso no significa que no sea entretenida y que no puedas disfrutarla cada que la veas. Número 6. Cruella. El que probablemente es el mejor live action de Disney, nos presentó a una joven versión de la famosa villana del clásico animado de 101 Dálmatas. Emma Stone fue la encargada de interpretar a la icónica villana de Disney. Si soy honesto, puedo decir que es una película que me entretuvo. Es quizás la mejor de todos los fracasos live action de los clásicos animados. Y en definitiva, la historia está bien plasmada porque no ves una simple villana transformándose en una loca con pelo de color negro y blanco. Es una trama que te permite entender sus motivaciones y que te hace conectar con ello. Si en algún momento se puso en duda el cast de Emma Stone como Cruella de Vil, creo que no hace falta mencionar que la actriz ha escalado tan alto en sus interpretaciones que hasta es capaz de presentarnos una versión diferente y más profunda de esa villana que nos encantaba ver de niños. Tal vez no igualándose a la de Glenn Close aún, pero puedo decir que es memorable y hasta ahora es una película que cumple con las expectativas. Cruella es un ejemplo de que Disney puede hacer bien las cosas y que puede tomar una libertad creativa para contar buenas historias con personajes de sus clásicos animados. Número 5. No Time to Die. El final para Daniel Craig como James Bond llegó a las pantallas de cine después de muchos retrasos, y debo decir que la película me ha sorprendido. A ver, si soy honesto, un gran miedo que tenía con respecto a esta nueva entrega del Agente 007 es que fuera un fracaso por el simple hecho de ser innecesaria. Y en efecto, la película era innecesaria y necesaria al mismo tiempo. Por un lado, era innecesaria porque en Spectre nos quedamos con un James Bond quien se había retirado para vivir una vida tranquila con Madeleine Swan, por lo que una nueva película sería una idea rebuscada para darle una nueva cinta a esta franquicia. Pero por otro lado, era necesaria para darle un final más digno a la versión de Craig de James Bond, después de la no tan bien aceptada Spectre. En esta película, una vez más se utiliza ese concepto de sociedad secreta que atormenta a James desde las sombras, que nuevamente pone en jaque al mundo. Se utilizan aspectos variados para tratar de innovar en lo que antes habías visto del espía más famoso del mundo, desde una inclusión forzada con un agente 007 hasta que el mismo Bond tenga una hija cuando nunca antes se había visto. La película en efecto es demasiado larga para lo que trata de contar, pero creo y tiene ese toque que cada película de Bond posee. La acción, el carisma y la amenaza mundial que James debe de tener es lo mismo de siempre, pero por alguna razón en esta película las ideas están donde debe ser, y aquellos errores de Spectre no los ves en esta. No Time to Die no será la mejor de Daniel Craig, pero sí es un cierre digno y reconfortante para su saga. Número 4. Venom Let There Be Carnage.
La secuela del antihéroe simbionte llegó finalmente este año. Desde su estreno en 2018, los fans deseábamos una nueva película viendo el gran potencial en el personaje. Y a pesar de no ser un éxito en crítica, los fanáticos esperábamos ansiosamente el regreso de Eddie Venom a la pantalla grande. ¿Qué mejor forma que enfrentándose a Carnage? La película no es perfecta. De hecho, podríamos decir que no tiene un buen argumento ni un desarrollo correcto de personajes, pero simplemente es muy buena porque, al igual que la mayoría de este top, cumplió con lo que había prometido. Una gran secuencia de acción entre Venom y Carnage, y finalmente ver a ese gran personaje como lo es el simbionte rojo. Venom Carnage liberado fue tal vez mal controlado a nivel mundial por Sony, al estrenarla una semana antes en unos países y a los otros dejándonos a nuestra suerte para comernos todos los spoilers. La película es básica, es plana, pero es magnífica ya que ves lo que esperabas, la relación y desarrollo entre Eddie y Venom, y lo perfecto que es Woody Harrelson como Cletus Kasady es lo que esperábamos. Tal vez demasiado corta, pero muy concisa para contar la historia que querían. Nuestro próximo Alfred, es decir Andy Serkis, nos entregó una película simple, concreta y épica que nos mantuvo en nuestras sillas sin despegar los ojos de la pantalla. Número 3. The Suicide Squad. Después del fracaso que significó Suicide Squad del 2016, James Gunn llegó a DC para entregarnos la que es la verdadera película del Escuadrón Suicida. Si bien la película no fue un éxito en taquilla, Gunn demostró la gran capacidad que tiene para darle éxito a personajes que ni siquiera conocíamos. Los desconocidos Guardianes de la Galaxia y ahora un nuevo equipo de la Fuerza Especial X nos han mostrado qué tan bueno es Gunn como director de películas de superhéroes. A diferencia del siguiente año, donde grandes proyectos de seguidas se avecinan, en este nos entregaron dos que dieron en el clavo. The Suicide Squad es el claro ejemplo que, en vez de competir con Marvel y oprimir al director para que dé un resultado incompleto y mediocre, debe darle la libertad a sus productores, guionistas y directores para ver el gran potencial que tiene DC. En sí, la cinta es un completo cómic de John Ostrander a la pantalla grande. Sangre, humor negro, tono colorido de la película son aspectos que nos demuestran el éxito que DC puede tener si tan solo siguieran los pasos de esta película. No tienes que enfrentar dos superhéroes con escenas épicas, pero con una narrativa forzada para tener éxito. Simplemente debes confiar en tu director, aun cuando esto no parezca lo mejor. Gunn es el claro ejemplo de cómo Warner debe hacer proyectos de DC. No debes competir con Marvel, ni tratar de hacerlo igual que ellos. DC es perfecto con sus historias y con sus cómics que tanto queremos. The Suicide Squad presenta de la manera más loca y épica a un equipo diferente que, a través de escenas de acción y comedia fuerte, te entretiene y ves lo que querías ver. La epicidad y grandeza que DC tiene, incluso aventurándose en algo tan loco, en este caso debemos darle las gracias a la horriblemente bella mente de James Gunn. Número 2. Zack Snyder Justice League. La única e inigualable Justice League, la única que debería ser canon y la única que realmente debe ser recordada. Este año DC se reivindicó con dos de sus antiguos fracasos, entregándonos la verdadera película del Escuadrón Suicida y la verdadera película de la Liga de la Justicia. Otro claro ejemplo de que la libertad del director es esencial. Son 4 horas donde finalmente ves el verdadero concepto de la Liga de la Justicia. El desarrollo de personajes es simplemente perfecto porque la película se toma el tiempo de hacerlo. Cada uno de ellos es tan importante como el otro, y sin duda alguna esta película tiene una mejor secuencia que la del 2017, escenas que te quitan el aliento como la de Flash, hasta otras que te hacen sacar una lágrima al ver y apreciar lo que tanto habíamos deseado. El Snyder Cut fue un movimiento sin precedentes en el mundo y podríamos decir que fue la forma de HBO Max de cautivar a los fans. Sin embargo, esta cinta es diferente, no solo por todo lo que nos muestra, sino porque es lo que esperábamos y lo que queríamos. Esta película nos demostró lo grande que es DC con sus historias, y vamos a ser honestos, al ver a Darkseid en todo su esplendor nos emocionó tanto como el ver a Thanos en Avengers. El Snyder Cut es tal vez la mejor película del universo cinematográfico de DC. Es perfecta a su modo, es majestuosa cuando ves la grandeza de sus personajes y es simplemente la mejor de DC por lo que significa para los fans. Número 1. Spider-Man No Way Home. ¿Por dónde comenzar? Spider-Man No Way Home es la película por excelencia de Spider-Man, pero el mejor es el mejor fanservice de la historia. La película destaca por mostrar el Spider-Verse y el regreso de villanos icónicos de anteriores sagas, pero siendo honesto, la película es simplemente perfecta para el Peter de Tom Holland, porque finalmente lo ves como querías. Deja de lado la dependencia Stark o la responsabilidad de ser el nuevo Iron Man.
En esta película, él descubre lo que significa ser Spider-Man. El hombre araña del UCM tal vez no fue lo que esperábamos, pero en esta entrega te demuestran el potencial que el personaje tiene. Tom Holland de inicio a fin es Peter Parker redescubriéndose y forjando un nuevo camino como el amigable vecino Spider-Man. Tobey y Andrew son perfectos como los otros Spider-Man. El verlos de nuevo te mueve sentimientos y nostalgia que la película rescata incluso desde que aparece el Doc Ock. Tantos villanos que recordábamos volvieron a aparecer una vez más en una historia que simplemente es deslumbrante a pesar de descuidar el guión en ocasiones. Las filtraciones, los rumores y la espera solo podían tener una conclusión, y el resultado de la película es el mejor que nos pudieron entregar. Spider-Man No Way Home es la mejor del 2021 porque nos mostró lo que queríamos, cumplió nuestras expectativas y nos hace emocionarnos tanto que las lágrimas se derraman de nuestros ojos. Una conclusión de la primera trilogía de Holland que nos dejó más que satisfecho. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Y no se te olvide dejar tu ranking y opinión de estas películas en los comentarios, ya que tu opinión vale más de lo que crees. Y también quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado en este año. Y no se despeguen porque el siguiente año pinta emocionante. Y yo estaré más que satisfecho de seguir con este proyecto. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.